con toda confianza ustedes pueden preguntar, ¿ya? Hay cosas a veces que a veces te pudiera ser que algunas personas no lo entienden, entonces me dicen que repita y yo repito, no hay problema, ¿ya? Este capítulo es un capítulo que es bastante largo, aquí se dan cosas fundamentales para el desarrollo de la fisiología, y entonces por eso es importante que lo entiendan, ¿ya? Es importante que lo entiendan. Entonces aquí vamos a hacer realmente fisiología, hay muchas cosas que se explican, fisiología son mecanismos fundamentalmente, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacer las preguntas correspondientes, ¿de acuerdo? Sí, entonces este capítulo es uno de los más largos y si ustedes revisan la literatura, el Guyton, el Gano, que son los clásicos, entonces ustedes van a ver que son muchos capítulos involucrados, ¿no? Por eso es que vale la pena que no se pierdan las clases teóricas, porque prácticamente lo que hago yo es el resumen, ¿ya? Entonces hay que tener bastante, como les digo, paciencia en todo caso para no perderse ninguna clase, ¿ya? Bien, entonces vamos a... ya ustedes saben que el Zoom también cuenta con un sistema automático de registro de asistencia, ¿no? Desde principio a fin, ¿no? Entonces, al final yo voy a revisar la asistencia, por supuesto, porque todo está ya programado y codificado para ello. Entonces vamos a comenzar esta primera clase, donde vamos a hablar del ABC, ¿ya? De la neurofisiología. Esta clase y la próxima son sumamente importantes, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver acá, hablar de la neurona, ¿no? Ustedes saben que tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿no? Nos damos el lujo de tener 100.000 millones de neuronas, ¿no? Ese es el número con la que una persona nace, ¿no? Un ser humano nace. Y en el camino van muriendo, ¿no? Y van muriendo porque necesariamente, pues, esto también es bien interesante, ¿no? Es interesante porque el ser humano va envejeciendo desde que nace. Eso ya está comprobado científicamente, ¿no? Pero aparentemente los primeros años, ¿no? Se ve un bienestar, es diferente tanto el niño, que diferente como una persona ya mayor, ¿no es cierto? Aproximadamente al día mueren 300.000 neuronas, ¿ya? Al día están muriendo 300.000 neuronas. Eso es lo que se llama el mecanismo de la apoptosis neuronal, o también llamada muerte neuronal programada, ¿no? La muerte neuronal programada, es decir, que inexorablemente están muriendo. Y como son tantos millones, pues como si nada, mueren 300.000 por día, ¿no? Pero eso no le hace nada porque las que han quedado van a cumplir perfectamente, ¿no? A cabalidad, ¿ya? Bien, al morir esa neurona tiene que ser reemplazada, obviamente, ¿no? Hace muchos años, cuando nosotros comenzamos a enseñar la neurofisiología, decíamos que la neurona no se reproducía. Hace muchísimos años todavía no se había descubierto, sin embargo, ahora ya está perfectamente claro, ya está descubierto que efectivamente hay reproducción neuronal, o sea, hay neuronas, obviamente no todas las neuronas, hasta el momento se ha descubierto que son las neuronas que están fundamentalmente en la corteza temporal, ¿no? Eso sí es claro, ¿no? Las neuronas de la corteza frontal todavía no está muy claro, no se sabe, todavía no hay evidencia y nosotros nos basamos en evidencias, ¿no? El científico se basa en evidencias para tomar un conocimiento. Entonces, vamos a suponer que un adulto mayor, una persona que tiene 60 años, que pudiera ser cualquier familiar de ustedes, de un momento a otro hace una hemiplegia
en un lado, por decir una hemiplegia derecha, ¿no? Entonces, cuando hace la hemiplegia derecha, significa probablemente que ha habido un infarto cerebral en el lado izquierdo, ¿no? O sea, un vaso pequeño se obstruyó y entonces deja de irrigar, ¿no? Al lado contralateral, ¿no es cierto? Y entonces, al dejar de irrigar, ¿no? Esa parte del cerebro ¿no? Que generalmente la mayor parte de veces es el área frontal, por eso que se producen las hemiplegias, porque en el área frontal, en el área motora, se encuentra pues la primera neurona de la vía motora, ¿no? Vamos a hablar muchísimo, eso ustedes van a ser médicos y entonces va a llegar un paciente que tiene esas características, ¿no? Entonces, ustedes obviamente van a ver una hemiplegia de un lado del cuerpo, ¿no? Paciente que el día anterior estaba en perfecto estado y resulta que ahora está ¿no? Con este daño, ¿no? Con este daño cerebral. Entonces, siempre yo les he preguntado a los alumnos, yo les pregunto, por ejemplo, ya que ha sido tan amable, Regina, Regina, ¿tú qué dices? Regina, ¿no? Hace un momento me habló Regina. Regina, si el paciente tiene una hemiplegia derecha porque ha tenido una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, ¿tú qué me dices? ¿Este paciente se recuperará? ¿No se recuperará? Cuéntame, ¿qué me puedes decir? Bueno, en la parte frontal mayormente está, ¿no? Lo que son, ¿no? Los pensamientos, los recuerdos, ¿no? Y yo creo que no, porque siempre, o sea, dicen de que las neuronas no es que se regeneran, ¿no? Sufren ese daño, ¿no? Sí, imagino. Y el resto de alumnos. Siempre yo les digo a todos mis alumnos que no se preocupen si se equivocan. Y lo más importante en la vida, más bien es equivocarse, porque frente al error es que la persona dice, ah, caramba, me equivoqué, no me voy a volver a equivocar. Gracias, Regina, por tu opinión, porque aquí las opiniones son muy importantes en este capítulo, y sobre todo porque es bueno pensar, ¿no? O sea, ¿y qué pasará? ¿Se recuperará? ¿No se recuperará? Entonces, Regina, te comento que el paciente sí se va a recuperar, y me alegro que hayas dicho lo contrario, ¿no? Me alegro porque así vas a aprender mejor. Si se recupera, ¿por qué? Es que ustedes son estudiantes, no tienen por qué saberlo, pues no, para eso vienen a aprender, ¿no? Entonces, si se recupera, ¿y por qué? ¿Por qué se recupera? Porque existe muy bien dicho que todavía no se sabe si las neuronas de la región frontal se reproducen efectivamente, pero hay otra característica importante de la neurona que se llama plasticidad neuronal. ¿Y qué es la plasticidad neuronal? ¿Qué es? Es aquella capacidad de una neurona para asumir una función para la cual no estuvo programada. Qué interesante, ¿no? Asumir una nueva función para la cual no estuvo programada. O sea, si murieron las neuronas del área 4, sí, pero alrededor existe el área 6, el área 8, ¿no? Y esa zona esas áreas vecinas a la zona de la lesión, a las neuronas que han muerto, esas vecinas van a asumir esa nueva función. Miren qué interesante. A esto se le llama plasticidad neuronal. Regina, ¿ahora sí está claro? Sí, doctora, ahora sí entendí mejor de que las vecinas son las que toman la responsabilidad, ¿no? Exactamente, dicho con las propias palabras de Regina, efectivamente, las neuronas vecinas son las que toman la responsabilidad y al final el paciente sí se va a recuperar. Entonces, cuando tú seas médico y todos los demás sean médicos, el familiar le va a preguntar, doctora, y mi paciente, mi familiar, ¿se va a recuperar? Y ustedes le dicen, sí se va a recuperar, ¿no? Pero tienes que tener paciencia, pues, ¿no? Porque la recuperación, cuando se trata del sistema nervioso, no es de un día para otro, ¿no? Puede tomar meses, incluso hasta años, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos hablado de la reproducción neuronal, que ya está demostrado, son las neuronas de la corteza temporal, que ya se ha demostrado que se reproducen, y
Otra característica de la neurona, cómo funciona, es el hecho de que la neurona funciona produciendo neurotransmisores. Entonces, el ser humano, alumnos, todos nosotros funcionamos gracias a los neurotransmisores. Y los neurotransmisores tienen que estar en un equilibrio perfecto, ¿no? Y cuando digo equilibrio perfecto, ¿no? Es pues que neurotransmisores como la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina tienen que estar en la cantidad exacta y precisa. Ni mucho ni poco, porque si es mucho ya se produce una enfermedad y si es poco también tenemos otra enfermedad. Miren qué importante entonces es el asunto, ¿no? De cómo funcionan las neuronas, ¿no? Y bueno, y esta es la típica neurona, esta es la motoneurona alfa que ustedes pueden ver acá, ¿no? Típica motoneurona alfa con su axón, ¿no? Y la motoneurona alfa es la neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, ¿no? Ustedes están viendo acá el cono del axón, están viendo acá un núcleo enorme, ¿no? Que se ve muy claramente en todas las neuronas cuando uno la ve en un corte histológico, ¿no? La famosa dendrita y el famoso axón, ¿no? Y alrededor del axón, ¿no? Alrededor del axón está esta vaina que es la vaina de mielina y que es importante, ¿no? Porque interviene en la velocidad de conducción nerviosa. A mayor cantidad de vaina de mielina, mayor velocidad, ¿no es cierto?, de esta fibra, ¿no? Ya veremos cómo es esto, ¿no? Bueno, y acá las terminaciones, normalmente, acá ustedes ven estas vesículas que son las vesículas de los neurotransmisores. Vamos a suponer si es de la motoneurona alfa, esta motoneurona alfa produce fundamentalmente la acetilcolina, ¿no? Entonces, esta acetilcolina luego va a comenzar a viajar. Este es un viaje que se llama el viaje o transporte axonal a lo largo de todo el axón hasta que estas vesículas se van a vaciar en las terminaciones nerviosas, ¿no? Es lo que se llama la exocitosis del neurotransmisor, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta, ya les he dicho con todo gusto. Y es lo que les decía, ¿no? El transporte anterógrado es el transporte, pues, desde lo que habíamos dicho, ¿no? Los neurotransmisores van en un transporte anterógrado cuando son producidos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? En el citoplasma de la neurona. Entonces el transporte anterógrado, el rápido, va aproximadamente a una velocidad de 400 milímetros por día y este transporte no es que las vesículas se conducen solas, ¿no? Parece mentira, hay un sistema de proteínas, ¿no? Las proteínas abundan en el ser humano, estamos llenos de proteínas. La cinesina es una proteína que es la que transporta a las vesículas sinápticas, ¿no? Y las transporta a una velocidad de 400 milímetros por día, ¿no? Hay un transporte que es un transporte lento, ¿no? También anterógrado desde el cuerpo de la neurona, ¿no? hacia la terminación nerviosa, y esta es una velocidad de 0,5 a 10 milímetros por día, ¿no? Esto se ve fundamentalmente cuando un axón es lesionado, ¿no? Es interesante, ¿no? El axón, sí, pero ¿qué es el axón? Vamos a aprender a ver fisiología. El axón, vamos a suponer el nervio cubital, vamos a suponer que muy fácilmente se lesiona, ¿no? Hay cuantos asaltos y entonces las personas se defienden y el nervio cubital es uno de los que más se seccionan, ¿no? Porque está en el borde ¿no? Está en el borde del antebrazo y entonces muy fácilmente se secciona, ¿no? Bien, entonces cuando es cortado, es seccionado el nervio cubital, luego el nervio cubital va a crecer, ¿no? El citoesqueleto de este axón del nervio cubital va a crecer a una velocidad aproximadamente que está en este rango, ¿no? Crece a la velocidad de 1 milímetro por día, ¿no? Entonces, es posible que también una persona que está paralizada porque le cortaron el nervio cubital, ¿no? A nivel de la muñeca, entonces la mano queda paralizada, sobre todo, ¿no? Una mano, ustedes aprendieron la típica mano del nervio cubital, ¿no? La garra cubital, y el paciente va a su consultorio y dice: doctor, pero mire, acá tengo una, mire cómo está mi mano, ¿no? Entonces ustedes dicen: bueno, esta es una mano cubital, entonces vamos a hacerte un examen, una velocidad de conducción nerviosa para ver
cuál es el grado de la lesión del nervio cubital y para ver en qué tiempo se va a recuperar, ¿no? Entonces, este es sumamente importante. Luego, el transporte retrógrado es una velocidad menor, 200 milímetros por día, ¿no? Y está realizado por la famosa proteína lineína. Es decir, cuando la terminación nerviosa, ¿no? Cuando la terminación nerviosa ya se depositaron, ¿no? El neurotransmisor en las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces luego estas terminaciones nerviosas muchas veces pueden recaptar los desechos del neurotransmisor, los productos metabólicos, o muchas veces al mismo transmisor que quedó, ¿no? Y entonces nuevamente lo regresa, ¿no? ¿Y para qué? Para ser reciclado, ¿no? Entonces estos son reciclados, pues, ¿no? Estos productos realmente, ¿no? Van a formar parte de los neurotransmisores. Entonces, miren qué interesante es ¿no? El transporte axonal. Y aquí hay algo que también es relevante para ustedes, ¿no? A estas alturas ya ustedes tienen, a estas alturas ya tienen ustedes el concepto de lo que es el medio interno, ¿no? ¿Qué es el medio interno? ¿Qué viene a ser el medio interno? Prácticamente es lo que está fuera de la célula, ¿no? Corresponde al extracelular, ¿no? Eso es el medio interno. Nosotros los médicos y los profesores siempre vamos a hablar de medio interno, ¿no? Y entonces hay que hablar precisamente de este medio interno, el extracelular, ¿no? Está formado por los compartimentos, ¿no? Intersticial e intravascular. Por eso es que cuando un paciente viene a la emergencia, ¿qué hacemos nosotros? Un análisis de sangre, ¿no? Porque es lo que corresponde al intravascular, pero justamente eso corresponde al medio interno, ¿no? De la célula, en este caso la neurona, porque estamos revisando la neurona. Qué importante, entonces, en el plasma, o sea, en el medio interno de la neurona, existe el sodio en abundante cantidad, ¿no? Esto lo saben ustedes, 150, ¿no? Milimoles, ¿no? O 1000 equivalentes a nivel plasmático, el cloro en abundante cantidad, 125, ¿no es cierto? Milimoles. Entonces, miren ustedes acá, abunda el sodio, que tiene carga positiva, y el cloro tiene carga negativa, siempre andan juntos. Entonces, el cloro y el sodio abundan en el extracelular, en el medio interno, mientras que el potasio está en cantidades disminuidas, ¿no? A nivel plasmático. Esto se refiere fundamentalmente a nivel plasmático. Pero dentro de la célula la situación es diferente, ¿no es cierto? Porque es el ion que abunda dentro de la célula. ¿Cuál es? Si yo tendría que preguntarle a uno de ustedes, ¿qué me diría? Potasio, ¿no? Entonces el ion potasio, mientras que dentro de la neurona, en este caso, hay menos cantidad de sodio y menos cantidad de cloro. ¿Esto será importante? Claro que sí, es importante. Esto fue estudiado muy bien por un genio de la antigüedad, y este genio se llamaba Nernst. Nernst se dedicó a estudiar, o sea, todo esto que sabemos es gracias a Nernst, ¿no? Él fue el que se dedicó a estudiar cómo los iones, ¿no? Estaban dentro de la célula, fuera de la célula, y él inventó un potencial que se llama el potencial de equilibrio de Nernst. Les voy a explicar el potencial de equilibrio, ¿no? Por ahora, ahorita vamos a explicar minuciosamente. Por ahora Nernst, sabio, famoso, encontró que el potencial de equilibrio, es decir, aquel momento en que el sodio entra y sale de la célula, ¿no? Cruza, digamos, la membrana celular, y es un potencial de más 60 milivoltios, para el potasio menos 90 y para el cloro menos 70 milivoltios. Esto lo voy a explicar adecuadamente. Por ahora, esto está muy claro aquí, ¿no? Y vamos a ver cómo es el asunto del potencial de equilibrio, ¿no? Normalmente, una neurona tiene un potencial de reposo, igual que toda célula, ¿no? Ya ustedes han estudiado el potencial Z del eritrocito, y ustedes saben muy bien que el potencial Z del eritrocito es el potencial de membrana del glóbulo rojo, y es negativo. Ya estudiaron eso, ¿no? Negativo. Igual, la neurona también tiene su potencial de reposo, que es de menos 70 milivoltios. ¿De acuerdo? Menos 70 milivoltios. Seguimos. Entonces, vamos a ver, pero ¿de dónde sale este potencial de membrana?
porque acá tenemos que explicarnos por qué las cosas, ¿no? En neurofisiología todo tiene su porqué y hay que explicarlo. Entonces, vamos a usar dos tipos de gradientes, lo que se llama la gradiente de concentración, la gradiente eléctrica. La gradiente de concentración se refiere a la cantidad, ¿no? O sea, la concentración de los iones dentro de la célula, por ejemplo, fuera de la célula. Mientras que el gradiente, cuando nos referimos al gradiente eléctrico, nosotros estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando precisamente de esa carga negativa que normalmente tiene la neurona, ¿no? ¿Es cierto? La neurona tiene una carga negativa. ¿Y por qué será que la neurona tiene una carga negativa? ¿Alguien que me quiera activar su micrófono? ¿Por qué será? Ahí está, ¿no? ¿Alguien, vamos a explicar esto. ¿Alguien me puede decir por qué la carga negativa? Espinosa Aguirre, ¿por qué será? ¿Se te ocurre algo? No, no hay problema que tú estás no, acá está Regina Mabel Loaiza. A ver, Regina Loaiza, nuevamente. Ahí está, Regina está aprendiendo hoy día, ella quiere aprender un montón. Dime, Regina. Perfecto. Sí, doctora, yo había leído que decía que mayormente todas las células, o sea, sus membranas casi son negativas. Eso yo había leído, sí. Muy bien, perfecto. Me da gusto que Regina Loaiza intervenga. Sí, es correcto lo que dice Regina, ¿no? Que ella ha leído, claro, porque está en todos los libros, ¿no? Entonces, pero hay que explicarse, ¿no? Qué interesante que lo hayas leído porque es correcto. Siempre es bueno leer. La literatura es importante, el alumno tiene que leer. No lo que el profesor diga. Ustedes tienen que verificar lo que yo estoy diciendo. ¿Es correcto? ¿No? Entonces, efectivamente, pues, lo dicen todos los libros y acá lo demostramos. Esta es una demostración. Eso se puede medir. Hay una máquina con la cual nosotros medimos. Esta máquina que se utiliza en neurofisiología se llama electromiógrafo, ¿no? Entonces, ¿podemos medir? Claro que sí. O sea, es correcto lo que ha dicho su compañera. Tenemos electrodos, unos electrodos tipo aguja, ¿no? Que muchas veces son milimétricos, a veces son microscópicos. Metemos un electrodo acá y podemos captar esa diferencia. Y esto marca menos 70 milivoltios, ¿no? Entonces, es una diferencia entre el intracelular, ¿no? Y el extracelular. Pero ¿cómo lo explicamos? ¿Pero por qué fundamentalmente es negativo? Entonces, acá está la explicación. Normalmente nosotros somos elementos proteicos, y acá dice proteína. Somos elementos proteicos y las proteínas tienen carga negativa, algunos. Estamos llenos de proteínas. Por eso es que aquí se ha puesto grande, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Es una carga perfectamente negativa, ¿no? Entonces, además hay otros iones, ya habíamos dicho que había el potasio que está abundante en el intracelular y el sodio se ha puesto solamente una sola molécula. Este gráfico es muy bueno desde el punto de vista didáctico porque nos permite diferenciar. Mientras que el sodio está en escasa cantidad, el potasio está en abundante cantidad. Y acá al revés, este es el extracelular, ¿no? Lo que habíamos explicado que es el medio interno, en donde abunda el sodio y el cloro, lo que les había dicho, ¿no? Abundante sodio y cloro, mientras que potasio solo han puesto 2 moléculas, ¿no? ¿Por qué acá hay menos 70 milivoltios? ¿Cómo es que se mantiene? ¿Por qué es negativa? Fundamentalmente por las proteínas, fundamentalmente por todas las cargas negativas, ¿no? Pero acá existen las dos gradientes. Por la gradiente de concentración tenemos que aplicar esos dos principios. Por la gradiente de concentración hay más potasio. Pero por la gradiente eléctrica, vamos a suponer, vamos a explicar el potasio, sí, pero por la gradiente eléctrica hemos dicho que esta 7 la neurona está cargada negativamente. Y acá tenemos potasio. Yo les pregunto a ustedes, por la gradiente de concentración, ¿cuál es la tendencia del potasio? ¿El potasio querrá salir o querrá entrar? Si abunda el potasio, ¿qué es lo lógico? Acá se utiliza mucho la lógica, el pensar un poco, ¿no?
en neurofisiología pensamos y utilizamos la lógica. Yo les pregunto, ¿el potasio querrá, por la cantidad que está dentro de la neurona, querrá salir? ¿O habrá la...? A ver, ahí está Regina. Sí, doctora. Regina, habla un poco, sí, más fuerte. Sí, doctora, va a salir. Va a salir, muy bien, pues lógico, porque donde hay mayor cantidad el potasio va a salir. ¿Y cómo va a salir? Obviamente, acá hay unos canales, ahora va a haber canales de difusión, ya lo vamos a ver, pero por el momento el potasio por la gradiente de concentración va a querer salir porque abunda dentro, ¿no? Entonces, efectivamente va a salir, ¿de acuerdo? Pero y el potasio por la gradiente eléctrica, el potasio tiene una carga positiva. Miren, la carga está afuera, el potasio está afuera, está en el extracelular. Por la gradiente eléctrica, ¿qué querrá hacer el potasio? Si la neurona es negativa y todo esto es un ente negativo, ¿qué va a pasar con el potasio? El potasio va a ser atraído. Hay una ley de las gradientes eléctricas, la ley dice, fuerzas opuestas se atraen, fuerzas iguales se repelen. Entonces el potasio, al ser positivo, va a entrar efectivamente a la neurona, atraído por la neurona. Miren qué interesante. Miren ese juego, ese cambio. El potasio, eso es lo que estudió NERS. ¿Cómo es que estos iones pasaban a través de la membrana? ¿No? Eso es lo que estudió NERS, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con NERS, no? Entonces, NERS dice, ¿no?, que el potasio está en perfecto equilibrio, dice. Hay un excelente equilibrio para el potasio, porque por la gradiente de concentración, el potasio sale, tiene esa tendencia. Sí, pero por la gradiente eléctrica, el potasio ingresa. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el cloro. Entonces, por un lado entra y por otro lado sale. Entonces, ¿qué pasa con el cloro? Acá el cloro es negativo. Miren acá, el cloro es negativo. Entonces, si yo analizo la gradiente eléctrica y la neurona es negativa, la neurona por la gradiente eléctrica, ¿qué va a hacer con el cloro? Lo va a rechazar. Polos iguales se repelen. ¿Y qué va a pasar por la gradiente de concentración? Por la gradiente de concentración, el cloro va a ingresar, porque el cloro abunda en el extracelular. Entonces, por una gradiente el cloro entra y por la otra gradiente el cloro sale. Eso es lo que estudiaba NERS. NERS dijo, carambas, el cloro también tiene un perfecto equilibrio porque por una gradiente entra y por la otra sale. Pero, ¿cuál fue el problema de NERS? El problema de NERS fue el sodio. Entonces, ¿qué pasa con el sodio? Miren acá ustedes el sodio, acá está. Entonces, analicemos la gradiente de concentración. Abunda en el extracelular. Entonces, por la gradiente de concentración, el sodio va, al abundar, va a ingresar. Va a ingresar, efectivamente, ingresa continuamente. El sodio está ingresando, ¿no? Esto es lo real. Ingresa, todo el tiempo se está metiendo la neurona. ¿Por qué? Por la gradiente de concentración. ¿Y qué pasa por la gradiente eléctrica? La gradiente eléctrica, el sodio es positivo, sí, pero la neurona es negativo. Mayor razón para que sea, ¿no?, el sodio ingrese continuamente. O sea, el sodio por las dos gradientes ingresa. Qué interesante. Sí, pero entonces, ¿pero cómo el sodio se mantiene en equilibrio? ¿Quién tiene que entrar a tallar acá? ¿Quién saca el sodio? ¿Qué estructura? Acá hay otra bomba que se llama la bomba de sodio y potasio, que es la que va a sacar al sodio del interior. Miren qué interesante. Alumnos, ¿quedó claro esto? Por favor. Sí, doctora. Me alegro. Muy bien. ¿Alguien que no le haya quedado claro? Ahí me ha contestado un alumno, sí, perfecto, entonces yo sigo pasando, quedó claro, esto tiene que quedar bien claro, de lo contrario no van a entender lo que viene después. Muy bien, entonces así yo explico el potencial de reposo. Y acá está lo que yo les había dicho. Entonces, durante el reposo, entonces el sodio, hemos dicho, está ingresando continuamente, miren acá la flecha, ingresando continuamente, tanto por la gradiente de concentración
como por la gradiente eléctrica. Pero en el reposo el potasio está saliendo continuamente. Aquí está saliendo por la gradiente de concentración, porque hay más potasio en el interior, entonces está saliendo continuamente, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, entonces, ¿no? Estos canales se llaman canales pasivos de potasio. Alumnos, no solamente estos canales de pasivo de potasio están en la neurona, están en todas las células, ¿ah? Miren qué interesante. Y entonces siempre de todas las células está saliendo el potasio, pero aprovecho porque estamos con la neurona para explicar de manera minuciosa, ¿no?, cómo se hace esto. Igual existen estos canales pasivos de sodio. O sea, el sodio siempre está ingresando por cualquier motivo, tanto por la gradiente de concentración como por la gradiente eléctrica. Habíamos mencionado, yo creo que se llama la difusión pasiva, ¿no?, del potasio hacia afuera y del sodio hacia adentro. Estos se llaman también, son canales pasivos, ¿no? Canales de difusión, ¿no? Simplemente están abiertos y el sodio está pasando libremente, ¿no? Bien, sigamos. Me dicen que sí entendieron, perfecto. Algo que no entiendan, por favor, de inmediato me lo hacen saber. Miren acá qué interesante, aquí ya vamos avanzando. Entonces, habíamos dicho de que hay canales, ¿no?, pasivos, tanto para el potasio como para el sodio, ¿no? Y acá está lo que les decía, la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio ha sido creada, por favor, nunca se lo olviden, y no porque estemos en negro, sino porque la bomba de sodio y potasio igualito está en todas las células, no solamente en la neurona, en las membranas. Entonces, de todas las células, entonces la bomba de sodio y potasio está sacando sodio, observen, ¿no?, contra gradiente de concentración, porque acá ya abunda el sodio, y está introduciendo potasio igualmente contra gradiente de concentración, ¿no? Introduce 2 potasios y lo recambia por 3, pero ¿cuál es el saldo? El saldo es que se está llevando un sodio de más, una carga de más. O sea, la bomba fundamentalmente, la misión es de sacar sodio del interior de las neuronas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, esta es la famosa bomba de sodio y potasio, ¿no? Y acá tenemos estos canales de sodio, pero estos ya son regulados de voltaje, ya no son los pasivos que están abiertos, ¿no? Hace un momento los vimos abiertos, ¿no? Pero ahora no, esto depende si ustedes le mandan acá una corriente eléctrica. ¿Por qué se llaman de voltaje? Porque con una corriente eléctrica ustedes provocan que se abra este canal. Igual pueden ser regulados de voltaje cuando se trata del sodio y cuando se trata del potasio. Pero ustedes previamente tienen que dar un estímulo eléctrico, una descarga eléctrica para abrir este canal igualmente, ¿no? Y acá tenemos los famosos, ¿no? Acá hay los famosos canales, ¿no?, de escape de potasio. Por un lado acá está el potasio, ¿no?, saliendo, en este caso, ¿sí?, de alguna manera, y prácticamente es lo mismo, ¿no?, pero en este caso muchas veces también es activada la bomba por diferentes, ¿no?, uno de los digamos, momentos también de la bomba de sodio y potasio, que la bomba puede ser activada, y también un estímulo eléctrico también puede activar, ¿no?, puede activar a esta bomba de sodio y potasio. Ustedes están viendo acá que estas bombas de sodio y potasio son dependientes ¿no?, de un voltaje. Ustedes ven acá que normalmente pues esto está cerrado, ¿no?, a diferencia de esta bomba que está abierta. Miren qué interesante todos los mecanismos que tenemos para, ¿no?, o introducir iones o retirar iones, porque a la neurona funciona por cargas. Es una de las células excitables. Ninguna otra célula en el organismo es excitable como la neurona, o también la fibra muscular también es excitable, ¿no? Ambas, la neurona y la fibra muscular, son las únicas células excitables, no hay más. Entonces tiene este comportamiento bastante especial, podríamos decir. Y acá está lo que le dije, ¿no? Actualmente, por supuesto, la primera vez que se vio
los potenciales de acción y el potencial de reposo, fue como el osciloscopio de rayos catódicos. Hoy día, los osciloscopios que fueron creados hace más de 100 años ya pasaron a la historia, porque usted sabe que hoy día todo es computarizado. Hoy día ya tenemos computadoras muy sofisticadas, ¿no?, que nos miden exactamente, ¿no?, el potencial de reposo, el potencial de acción. Pero hemos dado unos pasos agigantados, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la información, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces observen. Sí, alguien quería, alguien quería tomar la palabra, por favor. Sí, te escucho. Sí, doctora, de que estamos de acuerdo de la... Estamos de acuerdo con la... Más fuerte, un poquito, no te escucho, parece que sí, dime. Estamos de acuerdo que la tecnología ha avanzado bastante. Así es, ¿no? Ha avanzado y en estos últimos, y parece mentira, ¿no? La pandemia ha sido muy nefasta, pero nos ha hecho dar un salto tremendo, ¿no? Porque antes de la pandemia no se nos ocurría usar digamos, la vía virtual para dar las clases. Después de la pandemia, todo ha revolucionado. Entonces esto ha dado saltos agigantados últimamente, en los últimos 3 años, podríamos decir. Estamos en otra época, ¿no? Bien, entonces, y hay que estar también, parece mentira, al tono con la época. De lo contrario, los que no estamos a tono ya entraríamos a otra fase, ya nos quedamos desfasados si no nos ponemos a tono, ¿no? Tenemos que estar a tono con los cambios también nosotros, ¿no? Bien, entonces acá vemos, como le decía, que nosotros trabajamos con este tipo de computadoras sumamente sofisticadas, ¿no es cierto? Y que tiene electrodos, ¿no? Puede ser un electrodo tipo aguja, son agujas microscópicas que lo podemos colocar delante, lo podemos introducir dentro de un axón. Imagínense qué interesante. Y el otro electrodo, que es tipo aguja, lo colocamos fuera y captamos fácilmente la diferencia, ¿no?, entre la carga negativa, ¿no?, que está dentro de la neurona, y la carga positiva que está afuera, ¿no?, que es el extracelular. Y lo que se registra es menos 70 milivoltios. Es muy interesante porque acá está el axón, acá le está, ¿no?, está diciendo que aquí. ¿Y por qué se registra? Porque, ojo, alumnos, miren que esto es bien interesante. Ya ustedes pasaron anatomía. Lo que yo registro acá en este potencial de membrana, ¿ya?, en la neurona, como ustedes están viendo, también hay membrana. Entonces es lo mismo desde el punto de vista fisiológico, alumnos. El potencial es menos 70 aquí y también será menos 70 en esta parte, ¿de acuerdo? En esta parte, ¿ya? Entonces, sigamos, entonces parece que sí están entendiendo. Entonces, en la fase de reposo, ¿ya? Esto es bueno porque, por ejemplo, hace un rato yo he mencionado menos 70 milivoltios, sí, pero hay otras neuronas. Si ustedes me revisan otra literatura, como algunos alumnos me decían, doctora, pero yo he revisado menos 90 milivoltios, está bien, pues perfecto, porque si tú has revisado otra literatura, hay diferentes tipos de neuronas. Y además los autores revisan, ¿no?, también hacen sus experimentos con diferentes neuronas, de tal manera que unas pueden tener menos 90 milivoltios como potencial de reposo. Eso no le hace, o sea, es perfectamente claro. Y acá, para consolidar lo que ustedes saben, que cargas positivas en el reposo abundan, ¿no?, mientras que en el interior de la neurona durante el reposo, ¿no es cierto?, son cargas negativas, ¿no? Cuando ustedes dan una descarga eléctrica, ¿no?, cuando ustedes dan una descarga eléctrica a la membrana de la neurona o a la membrana del axón, ya les he dicho, es lo mismo. ¿Qué va a pasar? Se abren los canales. ¿Se acuerdan que hemos visto los canales de voltaje? Se abren los canales de voltaje del sodio. Estamos hablando de la motoneurona alfa, alumnos. Hemos comenzado a hablar de la motoneurona alfa porque es la más sencilla, ¿no?, para que ustedes entiendan muy claramente. Entonces, ¿qué pasa? Se abren los canales de sodio.
Repito, yo voy a dar una descarga eléctrica, se van a abrir los canales de sodio y el sodio ingresa desde el extracelular, comienza a ingresar al intracelular. Yo les pregunto a ustedes, ¿se modificará el potencial de membrana si entran una serie de cargas positivas? Pregunta, a ver, por favor, ¿quién me responde? Levanten la mano. ¿Alguien? ¿Alguien que quiere intervenir? ¿Nadie? ¿Qué pasa si entra abundante sodio? Si normalmente el potencial de reposo era menos 70, pero menos, pues tiene carga negativa. Pero si ustedes están adicionando, están ingresando cargas positivas acá, ¿qué va a pasar? ¿Va a cambiar el potencial? Claro que sí. Claro, porque de menos 70, vamos a suponer que entraron 3 cargas, ¿no? Menos 70, pero estas 3 cargas positivas van a anular las cargas positivas de la neurona y resulta que de menos 70 vamos a pasar a ¿cuánto? Si se anulan 3 cargas negativas, menos 70 vamos a suponer será menos 67, ¿o me equivoco? A ver, ¿ah? ¿Estamos correctos? Se eliminaron, disminuyó la carga negativa, entonces más 3, menos 70, ¿cuánto es? Menos 67 milivolts. Ok, perfecto, muy bien, Alfa. Bien. Esa voz del varón, muy bien, me alegro. ¿Cómo te llamas? El varón que me está respondiendo, ¿sí? Piero. Muy bien, Piero. ¿Tu apellido, Piero? Muy bien, Piero. Así me gusta, esa es la forma de aprender. Claro que sí, sí me acuerdo. Bien, Piero. Entonces, efectivamente, pues. Entonces, ojo, por favor, me alegro que estén captando porque esos detallitos siempre son importantes. Entonces, ya no tenemos pues el potencial. Si ingresaron 3 cargas, ya no, pues ya me cambió mi potencial de membrana. Resulta que ya tengo menos 67 milivoltios. De 70 ha disminuido. O sea, se está volviendo menos negativo. ¡Qué interesante! Seguimos. Entonces, así es como, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿qué va a pasar? Seguimos. Así es como se inicia el potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo doy una descarga pequeña, a propósito, esto lo van a hacer ustedes en su práctica, y van a ver cómo se va a despolarizar la neurona. Esto se llama la práctica, la medición de los potenciales, ¿no?, de acción. La práctica, ¿no? En la práctica ustedes van a medir los umbrales de excitabilidad neural y muscular. Ay, pero ¿cómo es esto? Ustedes lo van a hacer, o sea, esto les va a quedar muy claro seguramente con la práctica, sobre todo más, ¿no? ¿Por qué? Vamos a suponer entonces, ustedes aquí, ustedes van a tener en la mano en la práctica un aparatito que se llama el estimulador eléctrico. Y van a tener, el estimulador eléctrico generalmente son 2 polos de corriente, pues, ¿no? 2 polos de corriente van a dar una descarga eléctrica. Van a dar acá ¿no? Y administrar corriente eléctrica en el axón, en la membrana del axón, en la membrana de la neurona es la misma cosa, es idéntico, desde el punto de vista fisiológico es lo mismo, alumnos. Entonces, vamos a suponer que la intensidad de la corriente se mide en miliamperes. Vamos a suponer que yo aquí, ¿no?, le doy a mi paciente, vamos a suponer, como han visto ustedes en el ejemplo, 3 miliamperes le doy, ¿no? Acá está, le estoy analizando, le doy 3 miliamperes. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que se van a abrir los canales de sodio, sí, pero aquí se queda
Vamos a ver si acá tenemos este puntero. Vamos acá tenemos una pluma. No me agarra la pluma. No, aquí no agarra la pluma. A ver, no me está agarrando la pluma. No puedo escribir. Ya, no importa. No, ya voy a ir simplemente a regresar al puntero láser. Ok, entonces simplemente lo dibujaré con el puntero láser. Entonces vamos a suponer que yo acá hemos dicho 3 miliamperes, entonces 3 canales de sodio se abren, pero ¿qué va a pasar? Va a comenzar a subir el potencial de membrana, pero luego va a caer. Entonces se va a dibujar un potencial chiquitito y cae. Si yo le doy 5 miliamperes, igualito, estoy en este punto, pero luego va a caer, o sea, no sé, eso se llaman potenciales subumbrales, porque el estímulo es muy pequeñito, ¿no? Hasta que le doy una descarga mayor, una descarga de, vamos a suponer de 15, porque acá entre 70 y 55, le doy una descarga de 15 miliamperes, es una descarga mayor, ¿no? Entonces, al dar esta descarga mayor, yo voy a llegar a este punto se llama el punto umbral. Aquí en Perú le llamamos punto umbral. Nosotros siempre compartimos literatura de otros países y es bueno, no siempre están intercambiando. Entonces, en otros países le llaman nivel de disparo, ¿no es cierto? O nivel umbral. Nosotros le llamamos a este punto umbral, acá en Perú. ¿Qué significa el punto umbral? Que si tú das una descarga suficientemente, ¿no?, de buena intensidad, llegas a este punto, ha ingresado tal cantidad de sodio que igual se va a disparar el potencial de acción. Este es el inicio de lo que se llama el potencial de acción y luego, ¿no?, luego vendrá la zona de la repolarización. Entonces, este es el potencial de acción de la neurona, esta es la fase de subida que se llama despolarización, llegó al pico, ¿no? O sea, en este momento se abren la mayor parte, casi todos los canales de sodio, entonces va entrando el sodio, acá se abren prácticamente casi todas, digo casi todas, no todas, casi todas las comporta, entonces el sodio ingresa a la neurona, por eso es que dibuja este tipo de potencial, hasta más 35. Más 35 milivoltios, miren cómo se invierte, de menos 70, entra tanta cantidad de sodio que llegamos hasta más 35, ¿no? Y en este punto, este es el tope de la despolarización, porque hemos dicho que todo esto le llamamos despolarización, que acá se inicia la repolarización. Pero lo lógico sería que entró tanto sodio, acá debería salir sodio por pura lógica, pero no. El ion que sale se llama el ion potasio. Entonces, el inicio de la repolarización es marcada por la salida del ion potasio. Es decir, en otras palabras, a la neurona no le interesa cuál ion es el que sale, ¿no? A la neurona lo que le interesa son las cargas, ¿no? La carga. ¿De acuerdo? Entonces, bien, entonces, salen, ojo, pero yo pregunto para todos, a ver, intervengan. Así se equivoquen, no importa, intervengan. Entonces, sí, pero ¿cómo no había entrado un montón de sodio acá? Entonces, ¿quién saca el sodio? Alumnos, ¿qué estructura es la que saca el sodio? ¿Quién me dice? A ver, intervengan. ¿El potasio? ¿El potasio? El potasio. El potasio, doctora. Sí, pero claro, el potasio, acá se van a abrir los canales de potasio, claro que sí, ya lo habíamos dicho, entonces sale el potasio, está perfecto, muy bien, perfecto, ahí me entendieron. Y yo pregunto, ¿pero cómo? Pero acá no había entrado. La bomba, doctora. Exactamente, sí, la bomba de sodio y potasio entra a tallar acá, entra a tallar y comienza a sacar al sodio también, como se ha ingresado un montón de sodio. Entonces, acá se activa también la bomba de sodio y potasio y saca el sodio, ¿ok? Hay mayor actividad en la bomba de sodio y potasio. Hay autores que dicen que a la bomba de sodio y potasio se le va la mano, ¿no? Y resulta que acá ya sale demasiado, ¿no? Qué desesperación de la neurona por regresar a su nivel basal, pero se pasa un poquito más de la cuenta, ¿no? Porque acá debería regresar a menos 70, pero se va un poco más abajo, incluso puede ser menos 75 a lo mejor, ¿no? A esta onda negativa
en neurofisiología siempre se llama hiperpolarización, alumnos. Por favor, todo lo negativo en neurofisiología se llama hiperpolarización. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces ya vemos, este es el famoso potencial de acción neuronal. Bastante sencillo, pero muy importante. En base a esto es que nosotros funcionamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, Espinosa, Aguirre, ¿estás ahí, Espinosa? Aguirre. Espinosa, o se fue, se desactivó, ¿no está? Entonces, Regina Loaiza. Sí, doctora, sí. Regina, un favor. Yo te voy a dar una orden y todos están escuchando. Te voy a dar una operación sencilla, me vas a dar la respuesta, ¿ok, Regina? Entonces atenta, ¿ya? Ya, Regina, ¿cuánto es 4 por 3? 12, doctora. 12, perfectamente, Regina, gracias. A Regina le he dado una tarea, ¿no es cierto? Y ella rápidamente ha respondido porque me ha escuchado, o sea que tiene una buena audición. Los receptores auditivos están funcionando bien y luego ella ha respondido. Ella ha tenido que buscar. Dentro de sus neuronas se han puesto en acción y ella ha sacado un 12, efectivamente, ¿no? Ese 12 está metido, ¿no? Dentro de un almacenamiento de memoria, ¿no? ¿Dónde está el almacén de memoria? Obviamente en una neurona, ¿no? En proteínas fosforiladas, ella ha sacado y ha dicho 12, ¿no? Bien. Ahora le voy a pedir sí, pero ella me escuchó muy bien y ella al toque dijo, bueno, ahora Piero, por favor, ¿estás Piero? Piero Vega. Piero, a ti también te voy a dar una orden parecida a la de Regina, Loaiza, pero te la voy a dar con una voz cuchicheada, o sea, bien bajita, ¿de acuerdo? ¿Estás listo, Piero, para que me respondas? Ya, ok, ahí va. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, Piero? No escuchaste nada. Eso es. Piero y los demás alumnos, nunca olvides que cuando un estímulo es muy pequeño, en este caso no se escuchó nada porque he hablado muy bajito, demasiado bajito, entonces ese estímulo no te produce nada, ese es un estímulo subumbral de muy pequeña intensidad. En este caso es un estímulo auditivo, igual hay diferentes tipos de estímulos, ¿ok? Diferentes tipos de estímulos, auditivos, visuales, mecánicos, ya utilizarán el martillo de reflejos en la práctica, ¿ok? Entonces, muy pequeño, a ese estímulo, Piero, se le llama estímulo subumbral, ¿ya? Y entonces, ese estímulo, ¿por qué se llama subumbral? Porque no llega acá, no ha entrado la cantidad de sodio suficiente para disparar el potencial de acción. Dice la literatura que tienes que llegar al estímulo umbral para que dispares el potencial de acción. Pero ¿qué pasa? Como es muy bajito, es muy pequeñito el estímulo llega acá y cae. Ese estímulo cae, ¿no? Aunque le des un poquito más, pero igual cae, no se produce el potencial de acción. A ese potencial que igual se produce, pero es muy pequeñito, se llama potencial subumbral, ¿ok? Les digo para que ustedes vean bien lo que es un potencial subumbral, porque ustedes lo van a medir en su práctica. ¿Piero quedó claro? Por supuesto, todo, claro, te escucho. Ahorita lo vamos a... en neurofisiología es bien interesante, ¿no? La neurona se toma todo su tiempo necesario
¿ya? Como para pasar estas fases, la fase de despolarización del potencial, la fase de repolarización y muchas veces la fase de post-hiperpolarización. Pero por más que tú mandes otro estímulo en este momento, si la neurona está respondiendo, la neurona no te va a hacer caso. Tiene que completarse todo este estímulo. Por más que tú mandes otros, una vez que ya se acabó, si tú por ahí mandas otro, recién puede producirse otra respuesta, otro potencial de acción. Eso se llama, todo este tiempo se llama el periodo refractario absoluto. Lo vamos a ver ¿no? Más adelante hay diapositivas incluso para explicar esto minuciosamente, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no? O sea, la neurona se tiene que tomar todo su tiempo para producir todas estas fases. Ponte que venga otro estímulo, ponte que tú mandas una descarga en este momento sobre el nervio, ¿no? Tú estás acá, el nervio está produciendo su potencial de acción, acá, estás acá y acá hay otra descarga fuerte también, que llega al punto umbral, pero mala suerte, porque mientras se esté produciendo el potencial, no se puede producir otro potencial de acción. A eso se llama periodo refractario absoluto, ¿ya? Fundamentalmente, vamos a hablar en ese sentido más adelante, casi la neurona no trabaja con periodos refractarios relativos, a diferencia, por ejemplo, del músculo cardíaco, porque también ya se va a estudiar en algún momento cómo el músculo cardíaco sí tiene un periodo refractario relativo bien clarito, y por eso es que se producen las arritmias cardíacas, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Por ahora que quede bien claro que la neurona tiene que tomarse todo su tiempo, ¿no? Y que si una vez que se cumple recién, si tú mandas un estímulo, recién se va a producir otro potencial de acción. ¿Está claro, Piero? Ok, listo. Muy bien, entonces hemos visto cómo, por favor, está claro, cualquier pregunta háganla ahora, ya otra vez ya no van a tener la oportunidad. Estas dos primeras clases en esta semana son básicas para que ustedes puedan entender todo lo demás, porque ya en lo demás yo ya voy un poquito, no como ahora que estoy viendo despacio para que ustedes me entiendan cómo es esto, ¿no? Se supone que ya sí saben, ya es diferente, ¿no? Ya voy con otros temas y voy un poquito más acelerado porque ya ustedes conocen. Entonces, estas primeras clases son básicas. Entonces, hemos visto neuronas, ojo, como la motoneurona alfa, que si ustedes le dan un estímulo a la motoneurona alfa abre sus canales de sodio, por eso se forman este tipo de potenciales, ¿no? Y luego viene la fase de repolarización. Entonces, esta es la fase de despolarización y esta es la de repolarización. Esto es lo que se llama un potencial de tipo despolarizante. Es un potencial positivo. ¿Por qué? Porque entrarán cargas positivas, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de neuronas que no abren sus canales de sodio cuando son estimuladas. Lo que abren son sus canales de cloro. Entonces, ¿qué pasa? El cloro es una carga negativa y entonces se va a formar este tipo de potencial, es un potencial negativo que se llama potencial hiperpolarizante. Un potencial de tipo hiperpolarizante. ¿Cuál es la diferencia entre un potencial de tipo despolarizante y un potencial de tipo hiperpolarizante? Acá está, ¿no? En que el potencial despolarizante, cuando se forma, produce una excitación neuronal, mientras que un potencial hiperpolarizante, cuando se forma en una neurona, provoca la inhibición neuronal de la neurona. Hay gente que siempre, de ahí viene el asunto, hay gente positiva, ¿no? La gente positiva generalmente está produciendo potenciales despolarizantes, ¿no? Y a veces las mamás les aconsejan a las hijas, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Siempre tienes que unirte a gente positiva, ¿no? Gente que piense positivamente, ¿no? No te unas a personas que piensen negativamente, ¿no? ¿Y
Hay gente que siempre está activa, estimulada. Yo veo, ¿no? Ustedes deben conocer en su grupo y a estas alturas que alumnas que siempre están alegres, contentas, sonrientes, nunca están tristes, están, ¿no? Se les ve bien. Sin embargo, a veces hay otro grupo de alumnos que por algún motivo, pues por alguna situación, siempre están deprimidos, siempre están preocupados, ¿no? Y están tristes, ¿no? Entonces, en estas personas predominan los potenciales de tipo hiperpolarizante, ¿no? Entonces, es una situación, hay una enfermedad que se llama la depresión. Entonces, mientras ustedes mismos dicen a su compañero, oye, este chico o esta chica es pila, ¿no? O sea, siempre está activa, siempre está corriendo, ¿no? Está con la sonrisa a flor de piel. Pero hay una enfermedad que se llama depresión, que es todo lo contrario. ¿No? El paciente en la depresión pierde el apetito, no quiere levantarse de la cama, siente que la vida no vale nada, ¿no? Entonces, en esa gente predominan los potenciales de tipo inhibitorio. Gente con depresión hay que tratarlos, es peligrosísimo el paciente con depresión porque la depresión muchas veces lleva al suicidio, ¿no? No puede ser que se pierda una vida, ¿ok? Entonces, esto quedó claro, alumnos, la excitación neuronal y la inhibición neuronal. Todo el curso de fisiología vamos a hablar de excitación neuronal e inhibición neuronal, como van a ver ustedes. A ver, van a ver muchos ejemplos, ¿no? Pero ¿en qué situación hay excitación? Eso lo vamos a ver, porque siempre vamos a hacer aplicaciones clínicas, ¿no? Ahora estoy explicando las bases, ¿no? Pero luego va a venir las aplicaciones clínicas. Y acá hay un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos haciendo un resumen, unos cuadros resumen. Y acá vemos pues que en la repolarización, cuando se inicia la repolarización es el pico, ¿no? Es el pico de potencial, ¿no es cierto? Y en ese momento del pico del potencial positivo, en ese punto cuando se va a iniciar la repolarización, obviamente se cierran los conductos de sodio, ¿no? La neurona está pues en más 35 milivoltios, ¿no? Ya está positiva. ¿Ustedes creen que la neurona va a ingresar más sodio? Si la neurona ya está positiva, ¿ustedes creen que el sodio va a ingresar a la neurona? Pregunto, ¿les parece? ¿Quién me contesta? Regina, ¿tú crees que si la neurona ya es un ente positivo, está llena de sodio y ya está con más 35 milivoltios, ¿tú crees que la neurona va a permitir que siga ingresando más sodio? No creo, doctora. Sí. Efectivamente, no va a permitir. ¿Sabes por qué? Porque está en más 35 milivoltios. La neurona ya no es negativa, la neurona es positiva y el sodio es positivo. Polos iguales se repelen. Entonces, más bien, claro que sí, entonces más bien la neurona va a repeler el sodio. Este es el punto, este es el pico del potencial. Se cierran los conductos de sodio y más bien hay una repulsión del sodio. Obviamente porque se ha invertido la gradiente eléctrica, que ya está en más 35, y obviamente aquí se aperturan los conductos de sodio, de potasio, la neurona está llena de sodio, y dice, bueno, inicio la repolarización y voy a perder cargas positivas, y se abren los conductos de potasio, ¿no? Entonces, esa es la explicación al milímetro de cómo se forma un potencial de acción. Acá, el potencial de acción de tipo despolarizante, el verdadero potencial de acción, dijimos de que este era el punto umbral, ¿no? Era aproximadamente menos 55 milivoltios, acá estamos en más 35 milivoltios, y estos pequeñitos son potenciales de tipo subumbral. Hay actores que le llaman potenciales electrotónicos, porque son los estímulos muy pequeños que no llegan al punto umbral y por eso caen, ¿no? Entonces estos son potenciales subumbrales que no producen ninguna respuesta. A propósito, les he hecho el ejemplo con su compañero Piero, para que ustedes vean que si el potencial tiene si el estímulo tiene muy baja intensidad, no va a haber respuesta, ¿no? No va a haber respuesta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahí está, este es otro resumen, ¿no? Estos son cuadros resúmenes que le llamo yo,
¿no? En que acá están los potenciales subumbrales, también para los que leen mucho, hay ciertas literaturas que los conocen como potenciales generadores o también electrotónicos, depende de cómo sean llamados, es la misma cosa, ¿de acuerdo? Los potenciales de acción son verdaderos impulsos nerviosos, estos son los que originan los impulsos nerviosos y respuestas, ¿de acuerdo? Estímulos durante todo el curso de fisiología, de neurofisiología, durante todo este capítulo vamos a ver diferentes tipos de estímulos, los eléctricos, químicos, mecánicos, van a trabajar con la corriente eléctrica, ustedes van a ver cómo se mueven los músculos, cuando hagamos órganos de los sentidos se trabajará con los estímulos químicos, los mecánicos es el martillo de percusión, que lo vamos a utilizar cuando hagan los reflejos, ¿no? Y acá ya el concepto de potenciales despolarizantes e hiperpolarizantes que ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, Regina, si tú, mira, hay un juego en la televisión, a mí siempre le digo a mis alumnos que lo que me interesa es que ustedes aprendan por concepto. Aprender por concepto no es que me definan, no es definición, que me hagas una cuestión literal de lo que yo te pregunto, ¿no? Sino simplemente lo que se te viene a la cabeza, qué concepto tienes tú. Y un concepto que lo expresas en una palabra, o dos, como quieras, pero no más, no es definición. Si yo te digo potencial despolarizante, ¿qué aparece en tu cabeza? Más que todo, como que si estuviera subiendo, ¿cómo se puede decir? O sea, está empezando a subir, ¿no? A despolarizarse, ¿no? O sea, a bajar la parte negativa. A ver, cuando tú mira, lo que pasa es que a veces vas a aprender, la vida te va a enseñar a resumir eso que ya te entendí perfectamente, estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que tú me tratas de decir, tú me estás definiendo lo que se llama la despolarización. O sea, si yo te digo potencial despolarizante, tú, muy bien, ella se está imaginando que se está formando un potencial y en ese de subida, y ahí en esa subida, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que como está subiendo se está volviendo más positivo, ¿no? Y ya no hay tanto negativo. Y ¿no? se da por efecto. Regina, ¿yo qué hubiera dicho? O sea, tú me estás explicando, el juego consiste en que tú me digas una sola palabra. Hay una palabra. Entonces, se está de todo lo que tú me has descrito como positivo. ¿Qué dice? Perfecto, positivo. Ahora sí. Fabuloso. Perfecto, ahí sí, entonces te das cuenta, ya aprendiste. Si yo digo potencial despolarizante, tú dices positivo. Perfecto. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Cómo podría decir? Yo también, ¿qué podría decir? Yo diría ingreso de sodio. Y con eso definí, o sea, ya no tengo que decir más, hermano. Simplemente yo digo ingreso de sodio o punto sodio. Ya está, sí sabes, eso, ya aprendiste, ¿no? Y si yo digo potencial hiperpolarizante, ¿tú qué dices? Negativo. Negativo. Perfecto, yo diría en una sola palabra, cloro. ¿Te das cuenta? Eso significa que has aprendido. Ese es el concepto, ese es aprender por conceptos. Y eso, ¿no? Cuando yo hablo de un potencial me imagino una neurona llena de cloro. Y yo podría, potencial hiperpolarizante, neurona con cloro. Me imagino una neurona llena de cloro, repleta de cloro. Así como cuando me dicen potencial despolarizante, me imagino a la motoneurona alfa llena de sodio. Qué interesante. Muy bien, Regina, muy bien. Efectivamente, Regina tiene los conceptos muy claros. Eso es tener conceptos claros. Entonces, la conducción nerviosa, hay muchos autores que hablan de conducción nerviosa, pero ¿de qué depende la conducción? En la literatura dicen que depende de la cantidad de vaina de mielina. Esta es la cantidad de vaina de mielina. Acá arriba no hay vaina de mielina. Entonces,
la conducción va a ser pasito a paso. Pero acá, esto sí, acá hay vaina de mielina, miren ustedes, entonces, acá, la vaina de mielina es muy mala conductora de la corriente eléctrica. Acá están los famosos nodos de Rambier, que ustedes ya conocen, los nodos de Rambier. Acá vaina de mielina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si alguien viene con un estimulador eléctrico y da un estímulo eléctrico en este punto, ¿qué va a pasar? El estímulo eléctrico va a abrir los canales de sodio y el sodio se mete, acá está, el sodio se metió, recuerden, y acá se va a formar un potencial de acción. Y se forma un potencial positivo, pues, como lo acabamos de ver, acá se forma un potencial, es el potencial de acción positivo. Entonces, aquí, este nodo activo, ¿por qué? Porque esto cambió su voltaje. Normalmente en el reposo, este es un inactivo, en el reposo es negativo, ya ustedes saben el interior de la membrana de la zona acá, ¿no? Pero acá ya cambió, porque le ha llegado la corriente eléctrica. Entonces, acá esto se convierte en positivo y esto en negativo. Pero, ¿qué pasa? Cuando acá hay un potencial de tipo despolarizante, acá se formó, entonces, así, pero al frente, el otro nodo, el nodo vecino es negativo. Acá está negativo porque está en el reposo, la corriente llegó acá, pero no. ¿Qué pasa? Entonces, acá se forma un circuito de corriente eléctrica. La corriente eléctrica va de polo positivo a polo negativo. Acá está, se forma. Y acá entonces en ese momento que se forma ¿no? Se forma un circuito eléctrico, entonces en este momento le llega la corriente acá y en este momento, cuando llega la corriente acá sí se activa este nodo. Porque llegó la corriente, de esta forma, acá se establece un circuito de corriente. Se forma el potencial de acción. Y ahora este se convierte en positivo, sí, pero el de al frente está negativo. Entonces, nuevamente se establece un circuito de corriente, ¿no? Y entonces, nuevamente se forma acá un potencial de acción. Entonces, se dice que el potencial de acción, que la conducción de un estímulo nervioso es de tipo saltatoria. ¿Por qué? Por la vaina de mielina, ¿no? Entonces, este es el axón de una célula de una neurona, ¿no? De la motoneurona alfa, ¿no? Y la motoneurona alfa tiene un axón que es regularmente mielinizado, ¿no? Por eso estamos explicando todo esto. Entonces, por eso se dice que la conducción nerviosa es de tipo saltatorio porque va saltando de nodo a nodo, ¿no? Y que si la vaina de mielina es más, obviamente hay mayor cantidad de vaina de mielina, el salto será mayor, ¿no? A mayor salto, obviamente mayor velocidad. Es como pues, que hay una competencia de carreras entre un hombre adulto que tiene 1,90 m y un niñito de 1 año, ¿no? Y a los dos lo ponemos en una competencia, en una cancha, ¿no? Le ponemos a su marca, listo ya, a ver, vayan ustedes a ver, la cancha tiene, vamos a suponer, 400 metros, parte la carrera el hombre de 1,90, va a llegar pues rapidito, con tremendas piernas largas. En cambio el niñito va a comenzar a pasitos chiquitos, a ir caminando. Obviamente, ¿cuál es más veloz? El hombre, porque tiene salto más largo. Es lo mismo acá. Entonces, a mayor vaina de mielina, mayor velocidad de conducción nerviosa, ¿no? Esto es lo que está, lo que todas las literaturas hablan, ¿no? Respecto a la velocidad de conducción nerviosa, ¿no? Y obviamente, acá, yendo a pasito, porque acá no hay vaina de mielina, obviamente acá va a ser más lenta la velocidad. Los axones bastante mielinizados son más rápidos que los menos mielinizados, y acá está prácticamente lo mismo, solamente a mayor aumento para ver el potencial de acción, como el potencial de acción, ¿no? Va viajando esto que ya, ¿no? Y acá cómo se instala, ¿no? La corriente eléctrica, obviamente esto es en una fibra mielinizada, estamos hablando de la motoneurona alfa, el axón de la motoneurona alfa. ¿Preguntas hasta aquí, alumnos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Dime. Sí. No, te estoy escuchando poco, no sé por qué estoy escuchando tan poco. Un poquito más alto.
Sí. No, lo que pasa es, sí, bien, bien. ¿Sabes qué? A veces también hay que tener cuidado con lo que uno lee. Sí, para eso está el profesor. Muchas veces los alumnos se han acercado a mí con el Gaito, por ejemplo, y me dice, mire doctora, mire lo que dice acá, acá dice una cosa y en la página siguiente dice otra. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de lo que lees, porque lo que pasa no es que Gaito se haya equivocado. Lo que pasa es que cuando se escribe un libro, Gaito no es el que tipea el libro. ¿Te das cuenta? Entonces, Gaiton manda a tipear, obviamente, bien difícil que él se tipee todo, ¿no? Entonces, ahora, una vez que está tipeado el libro, ¿no? Una secretaria le revisa ¿cómo se llama esto? La ortografía, por ejemplo, ¿no? Antes de, entonces, también pasa otra vez. Después que ha sido esto, pasa al traductor, ¿no? Pasa al traductor y puede ser que el traductor se equivoque al momento de la traducción. Entonces, hay una serie de cosas que tiene que pasar un libro, tienes que tener mucho cuidado con la interpretación. Pero está muy bien, cualquier cosa, cualquier consulta, con todo gusto la puedes hacer. Entonces, no es tan cierto, ¿no? A ver, habría que revisar, justo para eso hemos hecho la clase. Recuerda que la neurona, al igual que otras células, pero fundamentalmente la neurona, tiene un potencial de reposo. Durante el reposo se dan una serie de movimientos, justo lo hemos visto ahora, ¿no? Recuerda que están en actividad los canales de difusión, ¿no? Tanto del sodio como para el potasio. Y la bomba de sodio también está trabajando, durante el potencial de reposo. Entonces, estas estructuras mantienen ponte que haya un potencial pequeñito, un potencial subumbral, ponte que llegue un estímulo. Tantos estímulos nos llegan en todo momento, diferentes tipos de estímulos, que el ser humano no puede estar reaccionando a todos los estímulos. Durante el reposo hay una serie de movimientos. Ahorita acabamos de ver, están los canales pasivos de potasio, están los canales pasivos de sodio, está la bomba de sodio y potasio, ¿no? Entonces, se están dando una serie en el aparente reposo de la neurona, pero todo está la membrana celular está en movimiento, hasta que viene un estímulo eléctrico o cualquier otro tipo de estímulo que activan a otros canales, que habíamos dicho que son los canales dependientes de voltaje, ¿no? Te das un estímulo eléctrico y de inmediato se abre otro tipo de canal. Hay canales que son dependientes de voltaje. O pudiera ser otro estímulo, puede ser un estímulo químico. Hay otro tipo de canales que obedecen a los estímulos químicos. No sé si te ha quedado un poco más claro. ¿Cómo es que te llamas? Es excelente tu pregunta porque lo has leído. ¿Cómo te llamas? Piero. Cualquier cosa, con todo gusto puedes hacer tu consulta, ¿de acuerdo? Puedes escribirlo al correo sin ningún problema, ¿ya? Pero es así, no sé si te ha quedado algo más claro. Ya, ok. Bien, entonces vamos a dar unos 5 minutitos de break, por favor. 5 minutos de break y ya, porque no es bueno ni estar parado tanto tiempo ni estar sentado tanto tiempo. Entonces, a las 3:15, según mi reloj, 3:15 estoy comenzando. ¿Ya? Vamos a tomar algo. Listo. Seguimos, alumnos, seguimos. Dime, Doctora, disculpe, ¿puede poner la diapositiva 17, creo, para poder... ¿la anterior? Sí, la 17, anterior de esta. No, lo que pasa es que no estoy viendo los números, a ver, déjame ver. Ahí está,
esa diapositiva. Ya, ahí está perfecto. Ahí está. Ya está. Gracias, doctora. No hay por qué, no hay por qué. Ahí la dejo. Nos vemos en unos minutos.
A ver, alumnos, ¿me escuchan? Por favor. ¿Sí? Hola. Sí, doctora. Sí, ¿están viendo la presentación, por favor, porque acabo de cambiarle, ¿sí? Solo se ven fenómenos eléctricos. El cuadrito resumen que proyectó. Uy, un segundito, ahora cómo hago, vamos a ver. A ver, voy a cerrar esta, pero a ver, un segundito. Bien, voy a hacer. Ya, y ahora, Ahora no se puede visualizar, doctora, su pantalla. ya. Entonces voy a tener que, vamos a No, ver. creo que lo ha quitado la opción de compartir voy a ver. pantalla. Sí. Me voy a compartir nuevamente, por favor. Acá estoy, voy a compartir, vamos a ver, compartir, ok. Ahora se ve. Sí, doctor. Ahora sí se Perfecto. puede visualizar. Ahora sí ve normal, estamos bien. Entonces voy a poner la opción de sí, ahora sí, ¿no? Perfecto, listo. Ahora sí estamos bien. Sí. Y sí, ahora lo vamos a ver. Justo ahorita viene eso. Recién me alegro que estén preguntando porque justo es lo que vamos a hacer en este momento. Ahorita vamos, de todo esto me lo tienen que entender porque si no, justo ahorita vamos a explicar eso que tú me estás preguntando, ¿ya? Sí, aquí sí, eso es lo que voy a explicar ahorita, justo te voy a explicar a ti y le voy a explicar a los demás alumnos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo, alumnos. Entonces, este primer ABC era importante y ahora seguimos con las siguientes letras del abecedario. Vamos a ver. Hemos visto entonces lo que es la despolarización de una neurona, o sea, hemos visto en este caso a la motoneurona alfa, ¿no? Llenándose de cargas positivas, llenándose de sodio, y eso era la despolarización. Por otra parte, hemos visto a otro tipo de neuronas llenándose de cloro, llenándose de cargas negativas, y habíamos hablado de hiperpolarización. ¿De acuerdo? Esto creo que quedó claro, ¿no? Me parece que eso es básico. Entonces, y hemos dicho que cuando hablamos de despolarización, significa que la neurona se está excitando, que la neurona se está activando, y cuando una neurona se llena de cloro, se llena de carga negativa, es que la neurona se está inhibiendo. Entonces, quedó claro ese asunto. Entonces, ahora vamos a ver, pero está bien, entonces una neurona se puede llenar de cargas positivas, de cargas negativas. Vamos a suponer que en este caso, este es el músculo, vamos a suponer que este es el músculo cuádriceps, ¿de acuerdo? Dentro de las fibras musculares, que son las que se contraen y se relajan, existen también unos receptores, acá ven en negrita, ¿no es cierto? Este receptor se llama uso neuromuscular. Los receptores en general captan algún tipo de información. Por ejemplo, ustedes conocen a los receptores de Pacini, por ejemplo, los receptores de Pacini captan lo que es la presión, ¿no? Un buen apretón de manos es captado por el receptor de Pacini. Son receptores de tipo presión. ¿Qué es lo que captan? La intensidad de la presión. Pero este receptor que ustedes ven, ¿qué está captando? Capta la longitud de la fibra muscular. Qué interesante. Cuando esta fibra se estira, este receptor está captando el estiramiento de la fibra muscular. Este se llama uso neuromuscular, ¿no? A propósito, ya vamos introduciéndolos en lo que es un reflejo, ¿no? Por supuesto que más adelante va a haber una
clase mucho más explicativa de reflejos. Ahora les estoy mostrando nada más qué importante es la acción de una neurona o de un receptor. Esta es una neurona, miren acá, esta es la neurona del ganglio, ustedes la conocen ya por neuroanatomía, pero esta tiene aparentemente dos prolongaciones, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo, ¿no? Y esta es una fibra nerviosa, obviamente la fibra, o sea, esta fibra nerviosa es, en buen romance, el axón de esta neurona, ¿no? La neurona tiene su axón y el axón está llegando aquí y se enrolla alrededor de este uso neuromuscular. ¿Qué pasa? Cuando ustedes percuten con un martillo neurológico, ya van a hacer su práctica con el martillo neurológico, ya la van a hacer para que graben mejor los conceptos, ya van a estar ustedes en su práctica. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes percuten este tendón con el martillo neurológico. Generalmente lo hacemos con los alumnos sentados sobre la mesa, generalmente es el estilo, o sentado en la camilla. Cuando un paciente me llega a mí, ¿qué hago? Lo siento en la camilla y comienzo a percutir este tendón patelar. Cuando yo percuto el tendón con el paciente que está sentado, este músculo se va a alargar. Todo el músculo se va a alargar y también se va a alargar este receptor. Y esta fibrita nerviosa que estaba enrollada al uso se va a desenrollar. Eso es interesantísimo, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo, no? Se desenrolla la fibrita y al desenrollarse mecánicamente, ojo, este es un estímulo mecánico, se aperturan los canales de sodio. Y si se aperturan los canales de sodio en este punto, ¿qué se va a formar? Un potencial de acción de tipo despolarizante. Así es como se inicia acá un potencial de acción despolarizante. ¿Está claro hasta ahí, alumnos? Por favor, me responden. Regina, ¿está claro? Sí, doctora, sí está claro. Qué interesante, ya lo estás entendiendo, ¿no? Esto es fisiología. Entonces, mira, una vez que se produjo el potencial de acción, que ya sabes que es por el ingreso de los iones sodio, entonces este potencial comienza a saltar, ¿no? Va a saltar de nodo a nodo. Vamos a ver el siguiente, ahí está, comienza a saltar y ahí aparece el potencial. Comienza a saltar de nodo a nodo, va saltando y pues, lógicamente va recorriendo toda la fibra y sigue saltando hasta que llega a este lugar en que este axón se une con esta motoneurona, que es la motoneurona alfa, que se las he mencionado muchas veces, o en la mayoría de libros está como la neurona motora periférica, o neurona motora, o segunda neurona de la vía motora. Miren todos los nombres que tiene. Y como estamos en fisiología, yo le llamo la motoneurona, pero es la misma, ¿no? Entonces, aquí hay una sinapsis. O sea, ¿qué es sinapsis? En un romance, unión de este axón con esta neurona, la motoneurona alfa, y en este momento este potencial de acción salta desde este punto, salta a la motoneurona alfa, ¿no? Y al saltar comienza a viajar por el axón de la motoneurona alfa, acá lo están viendo viajando, y este potencial acá está el potencial viajando y se va a ir al músculo. Y cuando llega al músculo, también va a activar al músculo, y este músculo también en la membrana se van a abrir los canales de sodio y se va a despolarizar el músculo. Qué interesante. Primero se despolariza esta fibra, ¿no? Luego sigue despolarizándose, despolariza esta otra neurona, la neurona, ¿no? Y finalmente llega al músculo y el músculo se despolariza y hay movimiento. Eso es lo que van a hacer ustedes en su práctica. ¿Cómo? Con el martillito ustedes percuten acá. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser, ¿no?, la contracción de este músculo cuádriceps con el estiramiento de la rodilla, y eso es la típica patadita, ¿no? Al final, ¿cuál es la respuesta? La patadita. ¿Y pero qué es la patadita? Es la extensión de rodilla, es un movimiento de extensión de rodilla. ¿Se dan cuenta? Miren, qué interesante, ¿no? ¿Cómo vamos viendo? Qué interesante y qué importante la formación del potencial de acción
en nuestras actividades de la vida diaria, en este reflejo, que es el reflejo de tipo patelar. Seguimos. Si no hay pregunta, yo sigo. Que quiere preguntar, activa su micrófono y me pregunta. Sigo, entonces, miren qué interesante. Pero yo la pregunta para usted, pero ¿cómo es que salta el potencial de acción desde este punto hasta la motoneurona alfa? ¿Cómo es que salta? Eso es lo que vamos a ver. Ese salto, eso se llama transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo es que se transmite este potencial desde aquí hasta acá? Eso es lo que vamos a ver. Eso se llama transmisión sináptica. Entonces, ustedes en este momento ya ustedes han aprendido mucho. Estoy segura, ¿no? Si le pregunto, ya le pregunté a Regina y yo le he preguntado ya a Piero, entonces ya tienen el concepto de despolarización, ya tienen el concepto de hiperpolarización de una neurona. Probablemente todos de ustedes ya tienen ese concepto. Ese es el aprendizaje por conceptos. Entonces, ya aprendieron. Pero ¿y ese aprendizaje? ¿A dónde está? Yo ya le pregunté hace un rato, ya le hice la pregunta a Regina. Y Regina hoy día aprendió. Eso es aprendizaje. Pero ahora Regina tendrá que llegar a su casa y va a leer seguramente 10 o 15 minutos o 20 minutos. Se ha tomado apuntes. Los apuntes se leen en 20 minutos. Máximo. Y uno dice, sí, era esto, sí, así, sí, lo recuerdo. Eso se va a convertir en un recuerdo. Pero lo que es, Regina y Piero han aprendido hoy día. Cada vez que ustedes aprenden, alumnos, algo que ustedes no conocían, se van formando estas yemas. Esto se llama yemas sinápticas. Crecen estas yemas, sea en la neurona. En este caso, ¿no? Acá hay otras yemas, ¿no? Se supone que esto le pertenece a un axón de otra neurona, ¿no? Estas son las yemas de un axón que puede ser de otra neurona que está ubicada por acá. ¿Por qué? Porque aparecen alumnos, cientos y miles de yemas sinápticas al día, si es que ustedes aprenden, como lo están haciendo ahora. Entonces, comienzan a crecer de a poquitos y luego van creciendo y se establecen así. Esto se llama, ¿no?, la estructura sináptica, pero obviamente al principio son pequeñitas y luego se establecen. Entonces, esto es lo que se llama la sinapsis. Si esto le pertenece a un axón, esta sinapsis se llama, por ejemplo, si este axón se une a este soma, axosomática, sinapsis de tipo axónica, si este es el axón, o axodendrítica, si en la dendrita es que se forman estas yemas. A mayor aumento. Entonces, esto se supone que este es el axón de una neurona que quiere pasar una información a esta otra neurona y aquí se está formando, ¿no? Estas yemas sinápticas. Vamos a verlas a mayor aumento, vamos a verlas al microscopio. ¿Qué pasa al microscopio? Acá está, a mayor aumento. Esta es la zona presináptica, ¿no? ¿Por qué presináptica? Porque es ¿no? Pre simplemente porque es una neurona la que le quiere pasar, esto será presináptico porque esta es la que le quiere pasar la información a la postsináptica, a esta otra neurona, ¿no? Este es el sentido de la información que le quiere pasar, ¿no? Entonces, aquí tenemos. Entonces, ¿qué hay en la zona presináptica? Están los neurotransmisores, las vesículas que transfieren a los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Alumnos, hay cientos. Toda la fisiología está llena de neurotransmisores, toda. En neurofisiología, yo les voy a pedir que estudien los neurotransmisores relacionados a la neurofisiología y los tienen en su seminario. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de la acetilcolina, adrenalina, dopamina, serotonina, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque estos son los que, si se aumentan o se disminuyen, sobre todo, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, hay una disminución en los niveles de la dopamina. ¿Por qué? Porque las neuronas que producen dopamina comienzan a morir. ¿Por qué? Generalmente, ahora,
se ve relacionado con trastornos de tipo autoinmune, es decir, comienzan, ¿no?, a aparecer anticuerpos muchas veces contra los receptores, por ejemplo, de la dopamina, lo cual va a ocasionar un grave problema. Pero bueno, vayamos a lo que queremos hacer. Entonces, obviamente mitocondrias tienen que haber abundantes. ¿Por qué? Porque se requiere, ¿no?, se requiere ATP, se requiere energía para que se produzca la transmisión sináptica de la información. ¿Cómo es que este potencial de tipo despolarizante va a saltar de aquí, desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica? Es lo que vamos a ver seguidamente, ¿ya? Entonces, zona presináptica, no olvidar que acá existe lo que se llama hendidura o espacio, también le llaman otros autores, espacio sináptico, a donde va a ser depositado este neurotransmisor, y luego esta es la zona postsináptica de la neurona, ¿no? Entonces, esta neurona, la neurona presináptica, se ha excitado, por eso es que hay un potencial de tipo despolarizante, o está activada, también es otro término para lo mismo. Esta neurona se despolarizó, también es otro término. Entonces van ustedes viendo ya los términos que van a emplear de hoy en adelante, ¿no?, cada vez que hablen ustedes de neurofisiología. Esta neurona, ¿no?, se despolarizó, ¿no?, se activó. Entonces, acá por eso se ha formado este potencial de tipo despolarizante, ¿no? Acá está la acetilcolina. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores más antiguos que fueron descubiertos. Importantísimo la acetilcolina. Es que ya les he dicho, las cantidades de acetilcolina en el organismo tienen que estar exactamente, ¿no?, el nivel que tiene que tener. Si hay mucha acetilcolina, se produce una enfermedad que se llama sobrecarga colinérgica. Pero si la acetilcolina está disminuida, ya se produce otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la demencia de Alzheimer. Entonces, o sea, tiene que ser la cantidad ideal, alumnos. Esa cantidad ideal que produce la neurona, obviamente la neurona va a vertir su contenido aquí, ¿no?, en esta zona. Este es el medio interno, recuerden, y esto que está aquí es lo mismo que uno va a constatar a nivel plasmático. Entonces, esta es la acetilcolina, sea esta una neurona que produce acetilcolina, ¿no?, sea esta una neurona, vamos a suponer, cualquier neurona, puede ser la motoneurona alfa también, o puede ser una neurona de la corteza cerebral, ¿no? Vamos a suponer que esta sea, bueno, una neurona de la corteza cerebral. Miren ustedes. Y acá, todo neurotransmisor tiene que tener sus receptores, son los receptores para la acetilcolina. O sea, si se une este neurotransmisor con su receptor, va a tener un efecto, obviamente, ¿no? Entonces, esta neurona le quiere pasar este potencial a la neurona postsináptica, esta es la neurona presináptica. Y entonces, ¿cómo hace? Vamos a ver. Entonces, la llegada de un potencial de acción despolarizante a la zona presináptica, lo que produce es lo siguiente. Acá está el potencial de acción. Una vez que llega, acá tenemos, ya hemos dicho, ¿no?, este es un potencial despolarizante. La llegada del potencial despolarizante apertura los canales de calcio. Miren qué interesante. El calcio desde el extracelular, o sea, desde el medio interno, el calcio pasa al intracelular. ¿Para qué? ¿Cuál es el rol del calcio? El calcio lo que va a producir es la exocitosis. ¿Qué significa exocitosis? Va a vertir, exocitar, echar al espacio sináptico a la acetilcolina. ¿Hasta aquí está claro? Por favor, alguien que me diga, ¿está claro hasta ahí? Perfecto, está claro. Entonces, una vez que el calcio entra, ¿no?, va a exocitar. Del calcio va a activar una serie de proteínas. A propósito de estas proteínas alrededor, las he puesto en color azul o celeste. Entonces, se activan, es un conjunto de proteínas exocitadoras que la vamos a ver en detalle, pero lo que me interesa es que el calcio se une a estas proteínas, y en ese momento comienza la exocitosis y la evacuación del neurotransmisor. Miren qué interesante. Siguiente. Se libera el neurotransmisor. Miren acá,
por exocitosis, acá está ya la acetilcolina dirigiéndose a sus receptores, ¿no? Se va a dirigir, se va a unir. Esto, por supuesto, es una unión, se está dirigiendo exactamente, se va a unir a sus receptores postsinápticos, y en el momento en que se une, acá está la unión perfecta, miren acá, en el momento en que se unen, acá se aperturan totalmente estos canales que son los canales de sodio. El sodio, al abrirse los canales, ingresa a la neurona postsináptica y entonces la neurona postsináptica se despolariza. Clarísimo. Aquí viene la despolarización de la neurona postsináptica. Qué interesante. Entonces, así es como el potencial de la zona presináptica pasa a la zona postsináptica. Eso se denomina transmisión sináptica de la información. Entonces, ¿quedó claro hasta ahí? Me parece que sí, porque no hay preguntas, pero acá está. Pero ¿cómo se produce la exocitosis de las vesículas sinápticas? A propósito, se las he traído en esta diapositiva para que vean todo el mecanismo tipo engranaje, ¿no? Esta es la membrana de la vesícula sináptica, ¿no? Están, por supuesto, al máximo aumento. Miren la membrana de la vesícula sináptica que contiene el neurotransmisor, acetilcolina, porque estamos hablando de la acetilcolina. Y acá hay otra doble cadena, ¿no? Esta es la membrana de la neurona, del soma neuronal, ¿no? Miren qué interesante. Y miren estas proteínas exocitadoras, que yo las había puesto de manera esquemática, ¿no? Alrededor, ¿no? De las vesículas, ¿no? Pero miren acá, miren, todos son largas cadenas polipeptídicas. Esta es la famosa sinaptotarmina. Miren ustedes acá. Esta es una de las proteínas exocitadoras. Luego viene esta otra que se llama sinaptobrevina. Ojo, sinaptotarmina es la primera proteína que va a recibir al calcio. Acá dice calcio, miren, acá están los puntos de unión para el calcio. Y el calcio se une a sinaptotalmina, ahí lo están viendo. Y al unirse, obviamente cambia su configuración, porque ya esta proteína se vuelve mucho más pesada, tiene un mayor peso, y esta proteína que está acá, ¿no? Miren ustedes, realiza un mecanismo, ¿no? de contracción, sí, pero, ¿no? Pero esta va a hacer este mecanismo y se va a unir a todo este esquema acá que ustedes ven, a todo este otro conjunto proteico que muchos autores le han llamado el nombre de complejo Kohn-Schneer. Kohn-Schneer. ¿Cómo es este complejo? Otro conjunto de proteínas exocitadoras, por eso que lo viéramos de manera muy especial, dentro de los cuales está esta proteína también que está bien metida y ligada a la membrana sináptica y que se llama sintaxina. Esta está ligada a otra proteína, ¿no? Que es esta acá que ustedes la ven, es SNA25, ¿no? Y acá esta proteína muy metida, muy enganchada, podríamos decir, a la vesícula sináptica. Esta es una de las más fuertes y las más importantes, se llama, ¿no? Sinaptobrevina. Esta sinaptobrevina está anclándose totalmente sobre la membrana de la vesícula. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se activa sinaptotalmina, se une a todo este complejo y comienza la tracción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a traccionar, ¿no? A sinaptobrevina va a tirar, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Va a tirar de todo y este complejo va a ayudar, ¿no? Entonces, va a abrir acá y también va a provocar, ¿no? La apertura, ¿no? De esta parte de la membrana de la neurona, y entonces, como ustedes pueden apreciar, entonces se va a evacuar el neurotransmisor. Miren qué mecanismo tan espectacular, ¿no? Aquí está SNA25, ¿no? Todas estas proteínas, SNA25, sinaptobrevina, sintaxina. Acá hay otra
conectada también para mejorar la fuerza, ¿no? Esta proteína, el famoso HABC, como le dicen los americanos, también aparece acá para fortalecer todo el anclaje y para que se pueda exocitar el neurotransmisor. Qué interesante, qué mecanismos, ¿no?, que ocurren a nivel prácticamente molecular, ¿no? Bien, así es como se produce la exocitosis del neurotransmisor, que ya ustedes saben que se exocita finalmente pues al espacio sináptico. Qué interesante. Obviamente se exocita en una buena cantidad, lo suficiente como para qué, como para que la acetilcolina puede llegar a los receptores postsinápticos, receptores colinérgicos. Se llaman receptores colinérgicos porque reciben a la acetilcolina, ¿no? Una vez que se transmitió el impulso nervioso desde la zona presináptica a la zona postsináptica, entonces ¿qué va a pasar? Va a entrar a tallar una enzima famosa también, la acetilcolinesterasa, es famosísima. Toda su vida de medicina la van a escuchar hablar de la acetilcolina. ¿Por qué es famosa? ¿Por qué es famosa? Esta acetilcolinesterasa va a degradar a la acetilcolina, la va a metabolizar. El asunto es que la acetilcolina tiene que desaparecer de aquí del espacio y por supuesto que la va a convertir a sus metabolitos, ¿no? Y uno de ellos es la colina. Entonces, el asunto es que la acetilcolina ya, una vez que se produjo la transmisión del impulso, no tiene por qué estar acá, tiene que ser borrada del mapa. ¿Quién lo hace? La acetilcolinesterasa, de inmediato que se produjo la transmisión del impulso, entra a metabolizar a la acetilcolina, con lo cual desaparece la acetilcolina del medio. Hay una enfermedad, ¿por qué es famosa? No es que sea enfermedad, es una cosa que sucede muy frecuentemente. Los alumnos, los más jóvenes, alumnos que tienen 15, 16, 17 años, que muchas veces están en el colegio, toman racumino campeón, que es un veneno, que es un órgano fosforado. Ese racumino campeón lo venden en la esquina, en la bodega, por eso es de tan fácil acceso. ¿Qué hace el racumino campeón? ¿Qué hace el órgano fosforado? Bloquea a la acetilcolinesterasa, bloquea la acción. Y al bloquear la acción de la acetilcolinesterasa, entonces ya no se degrada la acetilcolina, ya no se metaboliza. Y aumenta la acetilcolina en el organismo del niño que ha tomado veneno. Entonces ese niño viene con un exceso de acetilcolina. Lamentablemente hemos dicho que todo esto tiene que estar en la perfecta cantidad. El exceso de acetilcolina produce la disminución de la función cardíaca. La acetilcolina es muy mala con el corazón. Disminuye la frecuencia cardíaca a tal punto que puede producir un paro cardíaco. Y el chico muere por paro cardíaco. Miren qué importante, ¿no? Ese análisis, analizar todo de cómo esto es el análisis de una enfermedad. Pero ¿qué es lo que va a ver el médico en la emergencia? Lo que ve es que el niño se está muriendo. Y hay que salvarlo, pero ¿y cómo lo salvo? ¿Qué le doy a ese niño? Tengo que darle el antídoto, ¿no? El antídoto que deshaga este bloqueo de la acetilcolinesterasa, para que la acetilcolinesterasa vuelva a su nivel. Entonces, ¿qué hago? Le doy un medicamento. ¿Cuál es ese medicamento? Un medicamento, como la acetilcolina necesita sus receptores, que son los que producen la bradicardia y el paro cardíaco. ¿Qué le doy? Le doy otro medicamento más potente que la acetilcolina. Entonces, bloqueo aquí en este punto. Ese medicamento se llama atropina. Ya lo van a estudiar. La atropina es lo que el médico le da a un chico envenenado por órganos fosforados. ¿Y qué hace la atropina? La atropina se apodera de estos receptores y impide que la acetilcolina ejerza su acción. O sea, la atropina es más potente que la acetilcolina. La atropina se apodera de los receptores de inmediato porque es muy potente. La acetilcolina deja de actuar y entonces se revierte el cuadro. Entonces, la frecuencia cardíaca se comienza a nivelar. Ojo, si el niño no llega muerto, le podemos salvar la vida, pero si el chico llega, ya pasó
demasiado tiempo y nadie lo atendió, el chico llega muerto, ¿no? O sea, hay que, pero si todavía ante nosotros, todavía el chico está respirando, el niño está respirando, obligado tenemos que inyectar atropina en grandes cantidades, ampollas de atropina, una tras otra, hasta revertir el efecto del veneno. ¿De acuerdo? Miren qué interesante la aplicación clínica, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Pero ¿cómo lo aplicamos? Es que de acuerdo a la fisiología tenemos que dar el tratamiento. Por eso hay que estudiar la fisiología perfectamente, ¿no? Bueno, ese ruido es, según mi secretaria, que es muy graciosa y divertida, me dijo: doctora, le voy a poner ruido a esta diapositiva porque para este momento seguramente los muchachos, los alumnos ya están dormidos. Entonces le ha puesto